La mujer simplemente se había olvidado de meter la fruta en la nevera, pero eso provocó el descontento de su marido. De hecho, Takeo obligó a Kanako a comer la fruta podrida. Ella no podía creer lo que sucedía. Al momento siguiente, su esposo la golpeó sin miramientos. Su tranquila y alegre Navidad se llenó con los gritos de él. Al día siguiente, su marido se arrodilló ante ella, con mirada lastimera, suplicándole que lo perdonara. Takeo prometió que no volvería a ocurrir, pero era Takeo quien tenía una mirada de resentimiento, como si él fuera la víctima. Sin embargo, el miedo llenaba los ojos de Kanako, temiendo otro arrebato repentino de su marido. Aún así, decidió perdonarlo. Atribuyó su comportamiento a la presión de su reciente ascenso. Creía que, una vez superado este periodo de presión laboral, todo volvería a la normalidad. Pero en los días siguientes, Kanako pagó caro su ingenuidad. Un desayuno que no era de su agrado significaba una paliza. La ropa mal planchada significaba una paliza. Si el agua del baño estaba demasiado caliente, llegaba a obligarla a sumergirse. Mientras Kanako relataba estos acontecimientos, le temblaban las manos. Detrás de ella, Mio hervía de rabia. Como confidente más íntima de Kanako, no podía quedarse de brazos cruzados. Solo se maldecía a sí misma por descubrir la verdad demasiado tarde. Para los demás, Takeo parecía un hombre estable y magnánimo, y ambos proyectaban la imagen de una pareja profundamente enamorada. Pero un día, durante una visita a su casa, un inocente empujón de Mio hizo que Kanako se desplomara en el suelo, quejándose de dolor. Rápidamente, ella lo atribuyó a un golpe previo contra un armario. Sin embargo, al ver la fruta esparcida por el suelo, Kanako fijó la mirada en su marido. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Afortunadamente, Takeo no se dio cuenta. Mio no pasó por alto este comportamiento extraño. Intuyó que esta pareja no era tan cariñosa como parecía. Temiendo que Takeo pudiera estar coaccionando a Kanako, Mio guardó silencio, pero volvió a la casa de Kanako mientras Takeo estaba en el trabajo. Kanako afirmó que tenía gripe y temía contagiar a Mio, pero su comportamiento nervioso alertó a Mio de que algo no iba bien. Al notar el moratón en la cara de Kanako, Mio le preguntó directamente si su marido la había golpeado. Kanako, presa de la timidez y el miedo, insistió en que había sido un golpe accidental. Esto, por supuesto, no engañó a la observadora Mio. Se dio cuenta de que el cuadro de la pared había cambiado de posición. Al apartarlo, descubrió un enorme agujero que lo decía todo. Ante las inquietantes preguntas de Mio, Kanako confesó a regañadientes la verdad. Kanako afirmó que el comportamiento de su marido se debía a una presión abrumadora. Además, todo el mundo se enfrenta a contratiempos de vez en cuando. Mio replicó enfadada que el trabajo duro no tenía nada que ver con la violencia doméstica. Instó a Kanako a divorciarse inmediatamente, insistiendo en que vivir con Takeo nunca le traería felicidad. Kanako le rogó a Mio que le presentara a algunos clientes a Takeo. Una vez que él consiguiera el ascenso, ella creía que su temperamento volátil se disiparía naturalmente. Al ver que su persuasión era inútil, Mio aceptó a regañadientes probar el enfoque de Kanako. Al día siguiente, Mio visitó el banco donde trabajaba Takeo, con la intención de presentarle a algunos clientes importantes. Pero al ver la mano derecha vendada de Takeo, un escalofrío recorrió involuntariamente el corazón de Mio. Al final, abandonó su plan. Aunque ayudara a Takeo a ascender, eso no cambiaría su naturaleza abusiva. Mio estaba tan segura porque su propio padre era un hombre violento. Él se enfadaba con su madre por las cosas más insignificantes. La joven Mio solo podía esconderse con su hermana en el armario cada vez que ocurría. Las maldiciones de su padre y las súplicas de su madre marcaron para siempre su infancia. Así que cuando se enteró de que Kanako también sufría violencia doméstica, sintió la urgencia de rescatarla del fuego. Mio volvió a encontrar a Kanako y la instó a que obtuviera un certificado médico del hospital. Este ciclo de violencia doméstica nunca se detendría. Kanako dijo que Takeo había jurado que no volvería a maltratarla. Mio le recordó que su propio padre había hecho la misma promesa, solo para seguir golpeando a su madre. Pero Kanako seguía obstinadamente convencida. Deprimida, Mio se lo contó a una clienta. Le preguntó cómo manejaría una mujer china la violencia doméstica. La clienta le aconsejó que se defendiera, asegurándose de que él no saliera ileso. Un hombre que comete tal violencia no tiene derecho a vivir. Estas palabras parecieron despertar a Mio. Buscó a Kanako una vez más. Kanako ahora parecía completamente angustiada. Mio le instó a que no confiara más en las promesas de Takeo. Sin embargo, Kanako estaba completamente intimidada. El miedo a que las denuncias o el divorcio provocaran palizas aún peores la paralizaban. Al oír esto, Mio le propuso que huyeran juntas. Seguramente Takeo no las perseguiría en el extranjero. ¿No? Pero Kanako rechazó rotundamente la idea, por miedo a que su propia familia sufriera represalias. Al ver que todas las demás vías estaban bloqueadas, Mio recordó las palabras de un cliente. Entonces, una idea audaz se arraigó en su mente: matar a Takeo. Kanako le suplicó a su marido que dejara de pegarle, tratándolo como su deseo de cumpleaños. Takeo tomó lentamente la mano de su esposa y le prometió solemnemente que nunca volvería a pegarle. Le ofreció una sincera disculpa. Kanako lloró de alivio. Sin embargo, al momento siguiente, después de regresar a casa de cenar, simplemente porque ella interrumpió mientras su marido saludaba a los vecinos,
Takeo la agarró del pelo y la arrojó al balcón en cuanto entraron. Por mucho que Kanako suplicara clemencia, su marido se negó a dejarla entrar. Afuera, una violenta tormenta azotaba mientras Kanako yacía indefensa en el suelo. La solemne disculpa de Takeo no había sido más que una farsa. Kanako, con los dientes apretados, logró aguantar toda la noche. A la mañana siguiente, cuando Takeo abrió la puerta del balcón, su esposa estaba pálida como un fantasma, a punto de desmayarse. Sin embargo, Kanako se arrodilló en el suelo y se disculpó con su marido. Takeo, sin embargo, se mantuvo frío e indiferente. Ponte a cocinar, le ordenó. Después de una noche de viento y lluvia, el cuerpo de Kanako temblaba incontrolablemente y sus manos se negaban a obedecer su voluntad. Pero no se atrevía a desobedecer la orden de su marido. Sin embargo, por mucho cuidado que tuviera al moverse, su cuerpo maltrecho hizo que se le resbalara un huevo de las manos y se rompiera en el suelo. Miró con urgencia a su marido. Afortunadamente, él no le prestó atención. Aliviada, se arrodilló para recoger los trozos rotos, pero solo cuando estuvo segura de que su marido no la veía. Kanako pudo derrumbarse y dejar salir todas sus emociones. Incluso sus sollozos eran ahogados, sin que se escapara ningún sonido. Solo después de que su marido se fuera a trabajar, Kanako se atrevió a respirar libremente, pero ya no podía mantenerse en pie. Se desplomó en el suelo y reunió sus últimas fuerzas para llamar a su mejor amiga. Nada más colgar el teléfono, Kanako perdió el conocimiento. Cuando despertó, se encontró trasladada a una cama. Mio la observaba con preocupación. Kanako finalmente recobró el sentido y se mostró de acuerdo con la perspectiva de Mio. Su constante sumisión solo había envalentonado a su marido para que se volviera más abusivo. Mio se sintió profundamente aliviada de que Kanako se hubiera dado cuenta de ello. Ahora era el momento de contraatacar. Mio le reveló que había ideado una forma de eliminar a Takeo sin ser arrestada. Una vez que Kanako descansó, Mio la llevó a conocer a alguien. Para sorpresa de Kanako, el hombre que tenían ante ellos tenía un parecido asombroso con su propio marido. Este hombre, Eiji, era un inmigrante ilegal. También tenía una madre gravemente enferma que necesitaba desesperadamente fondos para su tratamiento médico. Sin pasaporte, muchos trabajos le estaban vedados. Solo la bondadosa señora Lee estaba dispuesta a acogerlo. Y él era la pieza clave del plan de Mio. Bajo la mirada inquisitiva de Kanako, Mio le explicó todo el plan. Primero, Mio le presentaría un cliente a Takeo en el banco. Como el cliente padecía demencia, Mio podría transferir fácilmente el dinero del cliente a la cuenta de Kanako. Luego crearían la ilusión de que Takeo había malversado los fondos. Después de eso, buscarían una oportunidad para matar a Takeo. Tras ocultar el cadáver, Eiji se haría pasar por Takeo para retirar fondos de la cuenta de Kanako. Posteriormente, Eiji viajaría al extranjero utilizando el pasaporte de Takeo. Esto se presentaría como si Takeo hubiera malversado los fondos de los clientes y hubiera huido, dada la suma relativamente modesta que se trataba. El banco daría prioridad a preservar su reputación antes que emprender acciones legales. Así, Kanako podría finalmente escapar del control de su marido. Kanako luchó por contener su emoción al oír esto. Primero se acercaron a Eiji, y le dijeron que, si aceptaba su plan, recibiría una suma considerable, que le permitiría mantener a su madre, gravemente enferma. Mio le explicó entonces las tareas que Eiji tendría que realizar. Eiji se mostró indeciso y exigió saber por qué estaban haciendo eso. Mio le respondió que, si estaba dispuesto a ayudar, Kanako podría salvarse. Al ver los ojos llenos de lágrimas de Kanako, Eiji pareció comprender su difícil situación. Aceptó, tanto por el bien de su madre como por el de esta mujer lamentable que tenía ante sí. Ahora los tres habían llegado a un consenso. Mio inició el primer paso del plan. Con el pretexto de ayudar a conseguir clientes, llevó a Takeo a la casa de un cliente anciano que padecía demencia. Para facilitar la transferencia de fondos, Mio sugirió crear una cuenta bancaria online. Así, argumentó, el cliente podría hacer compras con más facilidad en el futuro. Confiando ciegamente en ella, el cliente aceptó de inmediato. Mientras tanto, Kanako localizó la residencia de Eiji. Aunque sabía que el hombre que tenía delante no era su marido, Kanako sintió una punzada de inquietud al ver su rostro. Afortunadamente, el temperamento de Eiji era notablemente apacible, lo que tranquilizó un poco a Kanako. A continuación, le indicó a Eiji que practicara falsificando la firma de Takeo. Al haber abandonado la escuela prematuramente, Eiji ni siquiera sabía cómo sujetar correctamente un bolígrafo. Al ver los garabatos torcidos en el papel, Kanako sintió una punzada de decepción. Eiji prometió que practicaría con diligencia. Esa noche, Mio sugirió que, además de practicar la firma, también empezara a imitar la vestimenta y el peinado de Takeo. Al día siguiente, Kanako se sorprendió al descubrir que la caligrafía de Eiji había mejorado considerablemente. Tenía un parecido sorprendente con la firma de Takeo. Justo cuando se preguntaba por qué, el suelo cubierto de hojas de práctica reveló la verdad. Al oír la afirmación de Kanako, Eiji se llenó de alegría. Más tarde, Kanako le pidió que se pusiera un traje. Al mirar a Eiji, Kanako se horrorizó. Eiji se acercó paso a paso. Kanako solo pudo cerrar los ojos, mientras innumerables escenas de violencia doméstica pasaban por su mente. Justo cuando se sentía incómoda,
Al momento siguiente Eiji le colocó un abrigo sobre los hombros. Aunque su apariencia se parecía a la de Takeo, su personalidad era completamente diferente. Kanako peinó a Eiji según la fotografía de su marido. El ambiente se volvió incómodo por un momento. Tenía que encontrar un tema casual para desviar la conversación. Al ver la lista clavada en la pared de Eiji, Kanako preguntó con curiosidad qué era. Eiji le explicó qué eran sus deseos. Quería curar la enfermedad de su madre y volver a su tierra natal, beber vino blanco de producción local y comer aperitivos. Esa vida tan normal era precisamente lo que Kanako anhelaba. Los preparativos de Eiji estaban casi terminados. Kanako y Mio condujeron hasta el terreno elegido. Desempacaron sus herramientas y comenzaron a cavar sin descanso. La puesta de sol en la distancia les levantó el ánimo a ambas. Kanako estaba profundamente agradecida por la presencia de Mio. Era el coraje y la decisión de Mio lo que le había dado esperanzas de sobrevivir. Mientras tanto, Eiji, sin pasaporte, se enfrentaba a problemas. Como polizón indocumentado, había sido identificado por la policía. Al regresar de cavar en los campos, Kanako y Mio encontraron coches de policía alineados en toda la calle. Al enterarse de la situación, intuyeron que había problemas. Si arrestaban a Eiji, todo el plan se vendría abajo. Kanako llamó urgentemente a Eiji, pero su teléfono estaba apagado. Corrió a su apartamento para ver qué pasaba. Afortunadamente, Eiji había evadido a la policía. Ahora comprendía que tenía una gran responsabilidad. Justo cuando Kanako daba un suspiro de alivio, Mio llamó, instando a Kanako a sacar a Eiji inmediatamente, ya que su residencia ya no era segura. Posteriormente, Eiji se registró en un hotel según lo acordado, y le aconsejaron que se quedara en casa por el momento, temiendo que los retrasos pudieran dar lugar a complicaciones. Decidieron acelerar la ejecución del plan. Programaron la operación para el viernes siguiente, ya que Takeo volvía a casa borracho todos los viernes por la noche y se quedaba dormido. Por sugerencia de Kanako, decidieron estrangular a Takeo con una cuerda una vez que estuviera profundamente dormido. 6 días antes de la fecha acordada, Mio seleccionó un contenedor lo suficientemente grande para el cuerpo basándose en la altura y el peso de Takeo. Mientras tanto, Kanako estaba eligiendo una cuerda resistente. Tan absorta en su tarea, no se dio cuenta de que Takeo estaba a su lado. Cuando él le preguntó qué estaba haciendo, Kanako improvisó rápidamente, alegando que estaba seleccionando una cuerda para acampar. Takeo se alejó, medio creyendo su explicación. El cuarto día antes de la fecha acordada, Takeo se fue de viaje de negocios. Para asegurarse de que nada saliera mal, decidieron hacer una prueba. Mio entró en el ascensor según lo planeado, pero olvidó que el complejo estaba cubierto por cámaras de seguridad. Kanako comprobó el acuerdo de los residentes y descubrió que las imágenes solo se almacenaban durante 3 semanas. Esto les pareció aceptable. Más tarde, llevaron la cuerda que habían comprado a la cabecera de la cama. Contando 3, 2, 1, tiraron juntos. También recuperaron la bolsa que habían comprado previamente. Para simular el realismo, Kanako había comprado sacos de arena que coincidían con el peso de su marido. Cargaron los sacos de arena, los arrastraron hasta el aparcamiento subterráneo y, con gran esfuerzo, subieron la bolsa al coche. Esto demostró que su plan era totalmente factible. Con el corazón encogido, aguantaron hasta el día señalado. Kanako llegó al hotel, meticulosamente vestida para Eiji. Mientras tanto, Mio quedó con Takeo para comer en un restaurante con el pretexto de hablar de trabajo. Mientras Takeo salía del banco para comer, Eiji se haría pasar por Takeo para sacar dinero del banco. Esto permitiría que las cámaras de seguridad del banco captaran el rostro de Eiji, lo que consolidaría las pruebas de la malversación de Takeo. Sin embargo, los planes rara vez salen como se espera. Mio fue enviada de repente a Kioto para un proyecto de negocios. Intuyendo inmediatamente que algo iba mal, se apresuró a alegar compromisos previos. Sin embargo, un compañero de trabajo se ofreció a cubrir sus funciones, y la compañera que la acompañaría a Kioto no era otra que la hermana de Takeo. Si Mio se negaba, su comportamiento inusual ese día despertaría inevitablemente las sospechas de la hermana de Takeo tras el asesinato de este. Sin otra opción, aceptó a regañadientes, y llamó inmediatamente a Kanako. Kanako decidió cenar con su marido ella misma, ideando formas de retrasarlo y ganar tiempo para que Eiji retirara fondos del banco. Mio le aseguró a Kanako que volvería antes de la acción prevista para esa noche. Después de acordarlo con Eiji, Kanako se apresuró a ir al restaurante donde Mio y su marido iban a reunirse. Takeo estaba allí esperando. Su expresión se volvió desconcertada al ver a Kanako. Kanako le explicó que Mio había tenido que ausentarse por un asunto urgente. Takeo, sin ganas de perder el tiempo con su marido, se levantó para volver al banco. Kanako se armó de valor e insistió en que siempre había querido cenar allí. Sintiendo las miradas de los demás comensales, el rostro de Takeo se ensombreció, pero no pudo actuar, y se enfureció por dentro. Era la primera vez que Kanako desafiaba los deseos de su marido. Sus manos temblaban incontrolablemente, pero para ganar tiempo para Eiji, siguió charlando con su marido. Takeo, sin embargo, se impacientó visiblemente. Si no fuera por la multitud, ya le habría dado un puñetazo a su esposa en la cara. Al observar el profundo odio de su marido,
Los pensamientos de Kanako se dirigieron inevitablemente a Eiji. Aunque compartía los rasgos de su marido, él poseía una gran amabilidad y gentileza. Después de despedir a su marido, Kanako se apresuró a acudir al punto de encuentro acordado con Eiji. Al ver que Eiji había completado la tarea tal y como había prometido, Kanako dio un suspiro de alivio. Llamó por teléfono a Mio para informarle de que todo había salido bien. Mientras tanto, Mio había llegado a Kioto con la hermana de Takeo, Akiko. Durante las reuniones con los clientes, Mio seguía distraída. El plan de asesinato ya se había puesto en marcha. Si no podía regresar como había prometido esa noche, no se atrevía a imaginar cómo Takeo se vengaría de Kanako al descubrir la verdad. A medida que se hacía tarde, Mio se excusó para ir al baño. Al ver que el viaje de vuelta duraría 2 horas, Mio se puso aún más nerviosa. Sin embargo, Akiko, que parecía reacia a dar por terminada la velada, invitó al cliente a otro restaurante. Mio sugirió posponerlo, alegando su preocupación por el bienestar del cliente. Solo cuando el cliente accedió a quedar en otro momento, ella dio un suspiro de alivio. Mientras veía partir al cliente, Mio volvió a mirar su reloj. Esta acción despertó las sospechas de Akiko. Le preguntó si tenía planes con Kanako. Resultó que cuando Kanako había llamado ese mismo día, Akiko había visto la pantalla del teléfono de Mio, pero la conversación entre Mio y Kanako le había parecido decididamente extraña. Sin tiempo para explicaciones, Mio llamó a un taxi y se dirigió a toda prisa a la estación. Kanako ya lo tenía todo preparado y esperaba ansiosa el regreso de su marido. Al oír sonar el timbre, Kanako respiró hondo y se obligó a mantener la compostura mientras abría la puerta. Aunque Takeo estaba borracho, no había olvidado la rebeldía de su esposa. Solo después de que él cayera en un sueño profundo y roncador, Mio regresó finalmente. Los moretones en los ojos de Kanako eran claramente obra de Takeo. Esto solo fortaleció la determinación de la pareja de matar. Sin embargo, a pesar de sus meticulosos preparativos, el nerviosismo era palpable cuando llegó el momento. Entraron de puntillas en la habitación, contemplando al hombre que dormía profundamente en la cama. No se atrevieron a hacer ruido. Después de coger la cuerda, contuvieron la respiración mientras la deslizaban alrededor del cuello de Takeo, inconsciente de su inminente final. Takeo permaneció ajeno a todo, agarrando ambos extremos de la cuerda. Comenzaron una silenciosa cuenta atrás. En el momento crítico, sonó el teléfono móvil de Takeo. Atónitas por esta repentina interrupción, el propio Takeo se movió y abrió los ojos. En cuanto él intuyó que algo iba mal, las mujeres dieron la señal y tiraron de la cuerda con fuerza. A pesar de los desesperados forcejeos de Takeo en la cama, ninguna de las dos mujeres mostró la más mínima piedad. Cuando la respiración de Takeo se debilitó, Kanako advirtió a Mio que no aflojara el agarre. Tensaron todos los músculos y lo estrangularon durante 3 minutos. Solo después de confirmar que Takeo estaba realmente muerto se atrevieron a soltar la cuerda. Una vez recuperadas, metieron apresuradamente el cuerpo en una bolsa, siguiendo la secuencia que habían ensayado. Subieron a Takeo al coche, conduciendo directamente hacia el campo. Llegaron al hoyo que habían cavado previamente. Al contemplar el cadáver rígido de Takeo, Mio, normalmente estoica, se encontró luchando por sobreponerse. Kanako, sin embargo, permaneció inquietantemente tranquila. Años de sufrimiento reprimido bajo la violencia doméstica de su marido habían encontrado finalmente su liberación en ese momento. Lejos de la cobardía, sintió una inexplicable ligereza. Después de llenar el hoyo, esparcieron hojas caídas de manera uniforme por toda la superficie, hasta que no quedó rastro alguno de la alteración. Sin darse cuenta, había amanecido. Al regresar rápidamente a casa, aunque la prueba estaba lejos de haber terminado, Mio no pudo evitar sentir una alegría genuina por Kanako. Tras un breve respiro, partieron de nuevo. Al encontrarse con Eiji en el lugar acordado, todo lo que quedaba era escoltarlo de forma segura al extranjero, y este crimen perfecto llegaría a su fin. En el aeropuerto, Eiji escuchó atentamente sus últimas instrucciones. Aunque estaba mentalmente preparado, no pudo ocultar su decepción al escuchar las palabras de Mio. Después de pasar tiempo juntos, parecía haber desarrollado sentimientos por Kanako. Sin embargo, apagó esas esperanzas poco realistas. Al ver a Eiji alejarse paso a paso, Kanako no pudo evitar correr tras él para expresarle su gratitud. Se inclinaron profundamente el uno ante el otro. Este gesto encerraba mucho afecto tácito. Kanako sintió una profunda melancolía. La gentileza y amabilidad de este hombre la habían conmovido profundamente. Sin embargo, por la seguridad de todos, no volver a verse nunca más era lo mejor para ambos. Para celebrar que Kanako se había salvado por los pelos, salieron a celebrarlo como es debido. Kanako durmió más profundamente que nunca, pero el asunto no había concluido del todo. La verdadera prueba de sus habilidades interpretativas aún estaba por llegar. Primero llegó una llamada de un compañero de Takeo, preguntando por qué no había acudido al trabajo. Kanako, que ya tenía preparada su historia, lo despachó sin dudar, pero entonces llegó su suegra sin avisar, exigiendo saber dónde estaba Takeo. Kanako, fingiendo inocencia, afirmó que no tenía ni idea. Takeo se había marchado el sábado por la mañana y no había vuelto. El banco había descubierto su malversación de fondos de los clientes, justo cuando todo parecía desarrollarse según lo previsto.
La llegada de Akiko sumió a Kanako en un pánico total. Le exigió saber si Kanako sabía que Takeo había sido asesinado. Resultó que la misma noche de su muerte, Takeo había llamado por teléfono a su hermana. Le había dicho que sentía que iban a matarlo. Kanako no pudo ocultar su expresión de tensión al mirar el teléfono que Akiko le entregó. Resultó ser una falsa alarma. La mención de Takeo de que lo iban a matar había sido una metáfora. Sin embargo, Akiko había sido testigo directo del pánico de Kanako. Siempre había sospechado que la desaparición de Takeo no era sencilla. Por sus compañeros de trabajo, supo que Takeo siempre había sido meticuloso en el trabajo, con un ascenso inminente y un futuro prometedor. ¿Por qué iba a arriesgar su vida por una mísera suma de fondos de la empresa? Pero por mucho que Akiko sospechara, sin pruebas, todo era en vano. Al día siguiente, el banco convocó a la familia de Takeo y les mostró fotografías de él malversando fondos de clientes. La madre de Takeo reconoció de inmediato que no se trataba de su hijo. Por más asombroso que fuera el parecido, el instinto de una madre nunca se equivoca. A pesar de su enfática negación, todos la descartaron por considerarla simplemente incapaz de aceptar la realidad. Ante las abrumadoras pruebas que tenían ante sí, el banco concluyó que Takeo había huido con el dinero. Los responsables del banco declararon que harían pública esta conclusión. Al escuchar este resultado, Kanako suspiró en silencio aliviada. Para celebrar haber escapado de su pesadilla, organizó unas vacaciones con Mio. Kanako seguía sin saber que Akiko aún acechaba, observándolas atentamente. A su regreso del viaje, Akiko las confrontó directamente, esperándolas abajo. A pesar de sus investigaciones, Akiko seguía negándose a aceptar la conclusión de que Takeo había huido. Después de mucho deliberar, Akiko identificó una prueba crucial. Todo el barrio estaba equipado con cámaras de vigilancia. Revisar las grabaciones revelaría la verdad. Al oír esto, Kanako y Mio se pusieron tensas. Para evitar sospechas, fueron ellas mismas quienes acompañaron a Akiko a la oficina de seguridad. Afortunadamente, al carecer de autorización para realizar búsquedas, los guardias no pudieron recuperar las grabaciones para ella. Kanako sintió un alivio profundo /diagonal contuvo un suspiro de alivio. Este comportamiento inusual de Kanako no hizo más que avivar las sospechas de Akiko. Sin embargo, Akiko no se atrevió a alertar a la policía precipitadamente. Si su hermano realmente había huido, denunciarlo solo podría perjudicarlo aún más. Sin otra alternativa, Akiko buscó a un investigador privado. Al día siguiente, Kanako, profundamente preocupada, regresó a la oficina de seguridad. Allí le informaron de que Akiko ya había accedido a las imágenes gracias a sus contactos. Y en las grabaciones del sábado, la figura de Takeo no aparecía por ninguna parte. Al oír esto, Kanako se derrumbó instantáneamente en el suelo. Llamó apresuradamente a Mio para idear una contramedida. Kanako le había dicho a todo el mundo que Takeo se había marchado el sábado por la mañana. Pero ahora, ¿cómo podría justificar esa mentira ante las cámaras que no lo mostraban? La astuta Mio tuvo una repentina inspiración y concibió una estrategia. Para encubrir la mentira, propuso afirmar que Takeo había tenido una aventura. No es una idea descabellada, argumentó Mio. En realidad, Takeo había estado quedándose fuera hasta tarde con frecuencia últimamente. Podemos decir que mentiste sobre su partida por miedo a que la verdad dañara su reputación. Mentiste sobre la marcha de Takeo el sábado porque temías que revelar la verdad dañara su reputación. Afortunadamente, Akiko se centró únicamente en el sábado y no revisó las imágenes del viernes por la noche. Kanako acababa de dar instrucciones a la oficina de seguridad para que no proporcionara las grabaciones a Akiko, alegando motivos de privacidad personal. En 2 semanas, las imágenes de vigilancia del viernes por la noche se borrarían. Para entonces, aunque Akiko albergara sospechas, no tendría ninguna importancia. Y entonces, ocurrió un giro inesperado que parecía obra del destino. El investigador privado de Akiko, tras analizar el caso, llegó por su cuenta a una conclusión que coincidía milagrosamente con la mentira que Kanako y Mio habían preparado. Sugirió que la desaparición de Takeo probablemente esté relacionada con una mujer. Quizás Takeo, seducido por una mujer, se fugó impulsivamente con el dinero. Al oír esto, Akiko se apresuró a revisar las imágenes de vigilancia cerca del banco. Para su sorpresa, vio a Mio aparecer junto a su hermano. Sin embargo, la figura que aparecía en las imágenes no era su hermano, sino Eiji. Así, Akiko cayó por completo en el engaño, convenciéndose de que Mio era la mujer con la que su hermano le había sido infiel. Entonces se enfrentó a Mio, mostrándole la fotografía de la cámara de seguridad. Creyéndose muy lista, pensó que había descubierto la verdad. Mio, encantada por dentro, le siguió el juego y admitió la acusación. Akiko, creyéndose más lista, declaró entonces con absoluta certeza: mi hermano ha regresado a Japón. Mio se quedó completamente atónita al oír esto. Resultó que Akiko había visto accidentalmente a su hermano durante su investigación diurna, aunque había perdido su rastro. Estaba segura de que ese hombre era Takeo. El corazón de Mio estaba ahora en crisis. Sabía muy bien que Takeo nunca volvería a aparecer. Entonces, ¿podría ser que la persona que vio a Akiko fuera Eiji, que ya había abandonado el país? Akiko presionó a Mio para que revelara el paradero de Takeo. Mio se quedó momentáneamente sin palabras. Afortunadamente, la señora Lee apareció para romper la tensión y se llevó a Mio. Mientras tanto,
Kanako abrió los ojos con incredulidad. Eiji, que había abandonado el país haciéndose pasar por su marido, había regresado. ¿El motivo? No podía olvidar a Kanako después de volver a casa. Esta vez, tenía su propio pasaporte. Deseaba volver y declarar sus sentimientos a Kanako. Sin embargo, el corazón de Kanako solo estaba lleno de pánico. Al ver el silencio de Kanako, Eiji no la presionó, limitándose a decirle que volvería al día siguiente. Kanako, preocupada, regresó a casa, dispuesta a hablar de ello con Mio. Pero Mio se adelantó inesperadamente. Sospechaba que Eiji había regresado a Japón. Lo más urgente era encontrarlo y sacarlo del país lo antes posible. Si Akiko encontraba a Eiji primero, estaríamos acabados. Sin embargo, Kanako, que nunca había conocido tal devoción por parte de una pareja, se encontró dudando. Recordando la confesión de Eiji, sintió un genuino destello de anhelo dentro de sí misma por construir una vida con él. Preguntó tentativamente a Mio, ¿y si Eiji se niega a volver? Mio respondió, si no quiere volver, haz que desaparezca por completo. Kanako estuvo a punto de decirle que Eiji ya la había buscado. Pero al ver la expresión seria de Mio, las palabras se le quedaron en los labios. Al día siguiente, Eiji volvió a buscar a Kanako. Al ver la bulliciosa calle, Kanako entró en pánico. Si Akiko los veía, las consecuencias serían inimaginables. No tuvo más remedio que reservar una habitación de hotel y suplicarle a Eiji que regresara a China y no volviera a pisar esta tierra nunca más. Sin saber el papel que Kanako había desempeñado en la muerte de Takeo, Eiji no comprendía la gravedad de la situación. Al ver la ternura en sus ojos, Kanako vaciló una vez más. Mientras tanto, Mio estaba en un estado de pánico absoluto. Tenía que sacar a Eiji del país antes de que Akiko lo encontrara. A través de la señora Lee, logró localizar la residencia de Eiji. Pero él seguía sin aparecer por ninguna parte. Sus compatriotas parecían deliberadamente evasivos. Sin embargo, Akiko, implacable como la muerte misma, la localizó una vez más. Exigió a Mio que revelara el paradero de Takeo. Sin otra opción, Mio mintió y dijo que Takeo todavía se sentía culpable por haber malversado el dinero y no quería verlos. Sin otra opción, Akiko acudió a Kanako. Para entonces, había descartado por completo cualquier sospecha hacia Kanako. Incluso sentía que Kanako era una víctima, abandonada por su hermano. Para encontrar el paradero de Takeo, quería revisar las imágenes de las cámaras de vigilancia del viernes, pero necesitaba el consentimiento de Kanako. Sin embargo, Kanako parecía totalmente imperturbable y prometió que ella misma negociaría con la oficina de seguridad. Resultó que habían pasado 3 semanas desde aquel incidente. Las imágenes de vigilancia de la oficina de seguridad se habían sobrescrito automáticamente. Así, la única prueba de su delito había desaparecido. Mio dio un suspiro de alivio al oír esto. Luego sacó un pastel de su bolso. Incluso bajo tanta presión, Mio aún recordaba el cumpleaños de Kanako. Para rescatar a Kanako de su tormento, había arriesgado su propia seguridad cometiendo un delito grave. Esta constatación llenó a Kanako de profunda gratitud y culpa, porque seguía ocultándole la verdad sobre Eiji. Este pensamiento endureció la determinación de Kanako. Al día siguiente, regresó al hotel y se enfrentó a Eiji, confesándole el asesinato de su marido, Takeo. Ahora era una asesina que cargaba con el peso de una vida. Por lo tanto, no podía estar con Eiji y le imploró que regresara a China inmediatamente. Sin embargo, los sentimientos de Eiji por Kanako parecían superar todas las expectativas. Le propuso llevarla con él a China. De esa manera, podrían escapar de esa situación, aunque su corazón anhelaba huir lejos con Eiji. ¿Qué sería de Mio si se marchaba? Solo podía dar media vuelta y mantenerse firme en su decisión. Aunque profundamente reacio, Eiji decidió respetar los deseos de Kanako. Luego se acercó y la abrazó suavemente por detrás. En ese mismo momento, la figura de Mio apareció en la planta baja del hotel. Resultó que el comportamiento reciente de Kanako le había parecido extraño a Mio. Para llegar al fondo del asunto, Mio los había seguido todo el camino. Al abrir la puerta, fue testigo del abrazo entre los dos. Al ver la expresión de sorpresa de Mio, Kanako sintió una punzada de culpa y, por un momento, no supo cómo explicarlo. Mio le dio una fuerte bofetada a Kanako. Por mucho que Kanako intentara explicarse, no conseguía calmar el dolor y la furia de Mio. Mio decidió romper toda relación con Kanako. A la mañana siguiente, sonó el timbre. Mio supuso que Kanako había venido a disculparse, pero al abrir la puerta, se encontró con Akiko. Ignorando las protestas de Mio, Akiko entró directamente. Al no ver a su hermano menor, Takeo, no dijo nada más. En cambio, le pidió a Mio un vaso de agua. Mio se dio la vuelta para ir a buscar un vaso de agua, pero Akiko se marchó sin siquiera beber un sorbo. Mio estaba completamente desconcertada, incapaz de entender por qué. Entonces, inesperadamente, Eiji la llamó para pedirle que se reunieran. Cuando llegaron al lugar acordado, Eiji le pidió perdón. Su repentina aparición los había puesto en peligro. Le explicó que había sido una iniciativa suya, que no tenía nada que ver con Kanako. Por lo tanto, le rogó a Mio que le ayudara a reservar un vuelo de regreso a casa. Esta vez, juró cumplir su promesa y no volver a poner un pie en este país. Mio se sintió aliviada de que Eiji hubiera entrado en razón. Al regresar a casa, reservó inmediatamente su vuelo. Después de informar a Eiji de la noticia,
Mio se sintió aliviada. Sin embargo, seguía sin darse cuenta del peculiar dispositivo oculto bajo el follaje de la planta. Al día siguiente, Mio llegó al aeropuerto según lo previsto. Mientras buscaba a Eiji, vio inesperadamente a Akiko. Parecía que ella también estaba buscando algo. Al ver a Eiji en la sala de embarque, Akiko corrió hacia él y lo abrazó apasionadamente. Claramente lo confundió con su hermano Takeo. Eiji recordó que Kanako había mencionado que había matado a Takeo. Intuyendo que algo no iba bien, se levantó para marcharse, pero accidentalmente se le cayó el pasaporte. Akiko descubrió inesperadamente un nombre desconocido en el pasaporte. Eiji cogió el pasaporte y huyó. Mio, que presenció la escena, se escondió rápidamente. La perspicaz Akiko finalmente ató todos los cabos. Mientras tanto, Mio también corrió a casa. Después del incidente del aeropuerto, Mio estaba segura de que Akiko había estado espiando su teléfono. Al recordar cuidadosamente los acontecimientos, de repente recordó el extraño comportamiento de Akiko el día anterior. Inmediatamente se arrodilló en el mismo lugar y comenzó a buscar. Efectivamente, descubrió un dispositivo de escucha escondido bajo las hojas. Furiosa, lo hizo pedazos. A pesar de todas sus precauciones, Akiko la había superado. Este pequeño dispositivo de escucha estaba destinado a ser la espada definitiva que destrozara las mentiras. Mientras tanto, Akiko regresó a la agencia de detectives. Aunque había adivinado que Eiji se hacía pasar por Takeo, seguía sin tener ni idea de dónde estaba Takeo. El detective sugirió buscar pistas en las imágenes de vigilancia del viernes. A altas horas de la noche, Akiko y el detective regresaron a la sala de vigilancia. Resultó que el detective había restaurado las imágenes mediante medios técnicos. Akiko finalmente vio la verdad. El viernes por la noche, su hermano regresó a casa. 2 horas más tarde, se vio a Kanako y a otra persona arrastrando una maleta hasta el ascensor. Las imágenes pasaron al sótano, donde cargaron la maleta en un coche y se marcharon. Sin embargo, cuando regresaron, la maleta que se habían llevado no estaba por ninguna parte. En ese momento, Akiko finalmente reconstruyó el destino de su hermano. Con calma, se enfrentó a Kanako y le contó la verdad palabra por palabra. Luego le dijo a Kanako, podría dejar que murieras con la verdad dentro de ti. Si te arrestan, la prensa se abalanzará sobre ti. Tu familia no podrá salir de casa. Sin embargo, la Kanako tímida de antes había desaparecido. Con una decisión inusual, declaró firmemente que no había matado a Takeo. Y es que tenía un motivo poderoso para resistirse. El día anterior, había descubierto que estaba embarazada. Por muy despreciable que fuera el padre, el feto era inocente. Lo que más temía era que, si iba a la cárcel, su suegra criara a su hijo para que se convirtiera en otro Takeo. Con esa idea clavada en la mente, apartó con fuerza la mano de Akiko. Akiko, enfurecida, la inmovilizó contra la pared. Pero Kanako permaneció inusualmente tranquila. Aunque Takeo era tu hermano más cercano, dijo, para mí no era más que un demonio que abusaba de mí a diario. Por muy angustiada que se sintiera Akiko, las imágenes de las cámaras de vigilancia nunca podrían servir como prueba. Así que Kanako se apresuró a buscar a Mio. En ese momento, no había tiempo para discusiones. Lo que antes había sido una prueba de ingenio se había convertido ahora en una carrera contra el tiempo. Si Akiko acudía a la comisaría, era solo cuestión de tiempo que las autoridades rastrearan los movimientos de su coche esa noche y descubrieran el cadáver de Takeo. Huir al extranjero podría ofrecerles un atisbo de esperanza. Después de hacer las maletas, decidieron ir directamente al aeropuerto. Sin embargo, apenas salieron a la calle, un coche de policía les bloqueó el paso. Al volante estaba el mismo agente al que Akiko había alertado. Con el pretexto de ayudar en la investigación, la policía se llevó a Kanako. En la comisaría, bajo el interrogatorio de un detective experimentado, Kanako, ya atormentada por la culpa, estaba a punto de derrumbarse. Justo cuando estaba a punto de confesarlo todo, llegó de repente un abogado. Tras la intervención del abogado, a Kanako le concedieron la libertad bajo fianza durante 24 horas. Resultó que Mio había pedido ayuda a la ingeniosa señora Lee para conseguir a este abogado de primer nivel en tan poco tiempo. A pesar de tener solo 24 horas de libertad, la señora Lee no mostró ningún signo de pánico. A estas alturas, la señora Lee era consciente del delito cometido por la pareja. Sin embargo, no las despreció ni las culpó. Ya había dicho antes que matar a un hombre que cometía violencia doméstica no era en absoluto excesivo. La señora Lee se giró y sacó 2 billetes de avión. Eran para el primer vuelo a Shanghái, China. A la mañana siguiente, adjuntó los datos de contacto de sus familiares. Ante esta mujer china tan amable y con principios, la pareja no supo qué decir para expresar su gratitud. La señora Lee afirmó que proteger a sus amigos era simplemente su deber. Tras un afectuoso abrazo, llegó el momento crucial. A la mañana siguiente, llegaron temprano al aeropuerto para esperar. Inesperadamente, vieron a Akiko y al detective. Al ver la tableta en manos del detective, Kanako y Mio se dieron cuenta, con horror, de que Akiko las había estado rastreando. Desde abajo, Akiko seguía febrilmente el punto rojo en la pantalla, guiando la búsqueda, pero el punto rojo no dejaba de moverse, llevándolos en una frustrante carrera en círculos por el aeropuerto durante media hora. Cuando finalmente localizaron la señal,
La sorpresa fue mayúscula, no encontraron a Kanako, sino a Eiji, sosteniendo el teléfono trampa. Resultó que, justo cuando Kanako y Eiji estaban perdidos, Eiji había acudido en su ayuda. Desde que escaparon del aeropuerto, había estado acechando en las sombras, siguiendo a Akiko, y buscando al mismo tiempo una oportunidad para ayudarlos. Cogió el teléfono con el dispositivo de rastreo y les entregó billetes para otro aeropuerto. Eiji expresó su deseo de que algún día visitaran su ciudad natal. Luego, procedió a ganar tiempo sin descanso. Cuando Akiko se dio cuenta de que la habían engañado, Kanako ya estaba de camino al otro aeropuerto. Mientras tanto, la policía llamó a Akiko para informarle de que habían encontrado el cuerpo de su hermano, aunque se había preparado para recibir la noticia. Escucharla resultó insoportable. Recuperando la compostura, dedujo que Kanako y su acompañante debían de estar rumbo a Shanghái. Esa mañana, los vuelos a Shanghái salían solo de 2 aeropuertos. Si no estaban allí, debían de haber ido al otro. Inmediatamente transmitió esta información a la policía y partió con el detective hacia el otro aeropuerto. Mientras tanto, Mio y Kanako ya habían pasado el control de seguridad, y avanzaban con paso firme hacia la libertad. En ese momento, llegó Akiko, contemplando la pantalla de información de vuelos que indicaba que la salida había sido cancelada. Akiko se arrodilló en el suelo angustiada. Se negaba a aceptar que los culpables se salieran con la suya. Mientras lloraba angustiada, un gran contingente de agentes de policía llegó al lugar. La película termina aquí.